Muy buenas amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar del principio de favorabilidad cuando hay dos leyes o regímenes procesales diferentes. Y es que aunque mucho se escucha desde que iniciamos nuestra carrera de las leyes de este principio de favorabilidad, también muchas veces se tiende a pensar de que este aplica de forma indiscriminada, porque se nos dicen que hace parte del debido proceso, de que es una garantía constitucional y que obviamente su valor es superior. Pero esto lógicamente no es así, ya que si se interpreta de esta forma, al parecer puede generar una desorganización institucional en las leyes procesales, por decirlo de alguna forma. Y es precisamente aquí que vamos a recordar cuáles son esos requisitos o criterios para saber cómo funciona el principio de favorabilidad cuando hay dos fenómenos llamados sucesión de leyes y o coexistencia de las leyes. Y primero que nada vamos a hablar, a recordar de que el principio de favorabilidad tiene una consagración tanto a nivel constitucional y legal, ya eso lo sabemos. Y para repasar un poquito, pues el artículo 29 del Código de Procedimiento Penal establece que este principio de favorabilidad hace parte también o tiene que ver con el principio de legalidad, con las siguientes parábolas. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Tal mandato es reproducido por el artículo del Código de Procedimiento Penal, tanto sustantivo como procedimental. Y fíjense cómo nuevamente aquí nos hablan de la sucesión de las leyes, porque nos hablan de una ley anterior y de una ley posterior. Y ya para entrar en materia, ya para concretar, debemos decir que la Corte Suprema de Justicia desde el 2005 ya había explicado, digamos, este fenómeno de la favorabilidad como una excepción al principio de legalidad. Obviamente es una excepción porque ya sabemos que la legalidad o el principio de legalidad consiste en que se aplicará la ley pues vigente al momento de los hechos y porque se ha considerado como una garantía para que no le cambien las reglas del juego a una persona. Sin embargo, con el advenimiento de la modernidad nos hemos dado cuenta de que hay leyes que, aunque están viejas o que han sido derogadas, o inclusive leyes nuevas que pueden ser más favorables que la ley actual al momento de los hechos. Por eso es que decimos de que es una excepción al principio de legalidad. Y continúa la Corte diciendo que, cometido un delito, toda la normatividad que lo regula, en su descripción típica, en su sanción, en las normas procesales, de efectos sustanciales, acompañan hasta el infinito a ese comportamiento y a su autor, salvo que con posterioridad surja una norma nueva que favorablemente modifique tales atributos para que ésta sea aplicada retroactivamente. Y es que en materia penal siempre ha surgido, digamos, este caso que llama la atención, y es la coexistencia de leyes. Aquí ya no hablamos de transición, porque es coexistencia, porque tenemos un régimen de ley 600, que es un sistema inquisitivo, y tenemos un régimen de ley 906 de 2004, que es un sistema con tendencia acusatoria, que no es acusatorio, tiene tendencia acusatoria. Entonces puede pasar de que unas instituciones sean más favorables. Sobre todo puede suceder de que a la persona la estén juzgando bajo la ley 600 y quiera favorecerse de reformas o institutos que han sido regulados en la ley 906. Entonces, en este caso,
Cuando hay coexistencia de leyes y queremos utilizar el principio de favorabilidad, la Corte ya ha admitido esta posibilidad con las siguientes palabras. El principio de favorabilidad podría operar no solo frente a la tradicional hipótesis de sucesión de leyes, sino también para la coexistencia de las mismas, siempre que ello no implicara desconocer o alterar aspectos esenciales o estructurales de los sistemas procesales enfrentados. Y hago mucho énfasis en esa frase porque hay un elemento normativo que es el que usted como abogado tendrá que analizar, y son los operadores jurídicos al momento de decidir. Y es que, repito, usted va a aplicar la favorabilidad siempre que ello no implique desconocer o alterar aspectos esenciales o estructurales del procedimiento. Es decir, siempre que usted no resquebraje la unidad del procedimiento penal o el procedimiento que a usted le estén aplicando. Es un análisis que hay que hacer en cada caso concreto. Pero para ahondar un poco más en estos requisitos, ya para terminar, entonces, en una decisión actual la Corte Suprema viene y reitera este asunto, porque dice: hasta la fecha se ha entendido o se entendió que la retroactividad de las normas sustanciales o procesales con efectos sustanciales de la Ley 906 de 2004 a los procesos que están regidos por la Ley 600, que es una ley que es anterior pero que es vigente, sí se puede hacer, sí se puede pedir la favorabilidad en ciertas figuras, en ciertos institutos, siempre que se cumplan unos requisitos, que ya los ven en pantalla. Ya vemos también decisiones abajo que ustedes pueden corroborar lo que se está diciendo aquí, pero para tener esto un poco más claro vamos a separarlo de esta forma. Y es que entonces la retroactividad, o más bien la figura de utilizar un instituto de una ley procesal a otro procedimiento, sí es viable, porque recordemos que no es solo retroactividad, bueno, sí lo es, pero también no es solamente transición de leyes, sino coexistencia de leyes. Y sí, es viable, pero con los siguientes requisitos: que las figuras jurídicas enfrentadas tengan regulación en ambas legislaciones, que respecto de aquellas se prediquen similares presupuestos fáctico-procesales, es decir, fáctico tiene que ver con los hechos que se están regulando, qué es lo que está pasando dentro del proceso y cuál es la consecuencia o cuál es la regulación, la configuración de que el código de procedimiento le da a esa situación. Perfectamente dos situaciones se pueden regular, pero si el código las regula de forma completamente diferente, usted está desquebrajando el procedimiento. Y por último, que con la aplicación beneficiosa de alguna de ellas no se resquebraje el sistema procesal dentro del cual se le da cabida al instituto favorable. Entonces vemos aquí cuáles son estos requisitos para aplicar este principio de favorabilidad. Pues los estamos recordando cuando hay coexistencia de leyes o regímenes procesales que son diferentes. Entonces aquí la Corte lanza un ejemplo que no lo he colocado. Este es un caso de un político muy importante, de un caso muy sonado en la ciudad de Bogotá, que le negaron este principio de favorabilidad. Entonces dense cuenta que no siempre, no por hacer parte del debido proceso quiere decir de que siempre se lo van a conceder. Tendrá que analizar estos requisitos y obviamente pues las decisiones que aquí se han expuesto y otras que usted mismo busque. Pero es necesario que siempre tenga en cuenta eso. Y sobre todo, sí, lo que decía, que hay un ejemplo que es muy importante, y es el término máximo de las medidas de aseguramiento que se reguló en la ley 906 de 2004, que será máximo de 1 año. Por regla general, pues las medidas de aseguramiento pues pueden durar máximo 1 año, con algunas excepciones pues que se amplía a 2 años cuando se comete en ciertos delitos. Por ejemplo, ese instituto es perfectamente aplicable por favorabilidad a los casos de la ley 600, a pesar de que la Corte menciona de que su espíritu pues
se hizo dentro del marco de la ley 906. Por mencionar un ejemplo, habrá muchos casos donde precisamente no aplique, por ejemplo, en esta decisión, que es la que está en pantalla, que de aquí se saca la información. Es muy importante siempre decir la fuente como criterio de autor y como criterio de autoridad, y sobre todo siendo respetuosos de los derechos. En este caso, precisamente, pues no se le concedió la libertad a una persona por el principio de favorabilidad, porque se consideraba que iba a resquebrajar el procedimiento. Pero bueno, ya por no hacer el video muy largo, muchísimas gracias, like y suscríbete si te gustó el video. Nos vemos en un próximo video de Crónicas del Jurista, a la misma hora y por el mismo canal. Te mando un gran abrazo y chao, chao.